escuchado esta hermosa alabanza, sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos entonces a pasar a la siguiente fase de esta hermosa adoración, que es la enseñanza, pidiéndole al hermano Gilberto Torres Padre que por favor nos enseñe, nos exhorte, nos dé esa palabra de vida para nosotros fortalecernos cada día que pasa en nuestro diario vivir. Amén, hermanos. Así es. Primeramente, buenas tardes a todos los amigos, a todos los hermanos. Le damos las gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de estar aquí reunidos para poder llevar a cabo otra clase exhortativa de la palabra de Dios. Espero que este mensaje que vamos a llevar en esta tarde sea pues de olor fragante delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. El tema para hoy lo he titulado Permaneciendo en la gracia de Dios. Para eso vamos a basarnos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos está diciendo a todos, a todas las personas en el mundo entero, acérquense con toda seguridad, con toda confianza delante de mí, para que alcancen la misericordia, para que así puedan hallar gracia para aquel gran día que se acerca, el día del juicio final. Eso es lo que Dios nos pide a todos los que vivimos en este mundo, que no tengamos temor, que no tengamos miedo, sino que con esa seguridad y con esa confianza nos acerquemos a Él. Nosotros vivimos en este mundo, hermanos, y en este mundo hay muchas cosas hermosas, muchas cosas que verdaderamente son agradables a la vista de nosotros. Todo eso es creado por Dios. En esta bella naturaleza nosotros conocemos que existe un insecto que está relacionado con la familia de las avispas, con la familia de las hormigas y con la familia de los abejorros. Este insecto nosotros lo conocemos como las abejas. Las abejas, ellas salen confiadamente, dejan su panal y van a los campos, a donde están esas plantas con sus hermosas flores, a donde están los árboles con sus flores, para sustraer el preciado néctar, esa resina, esa goma, que después es llevada a su colmena y como resultado final ellas obtienen la miel. Esa miel que verdaderamente las va a alimentar a ellas, ¿verdad? Y también a sus crías, para que así también puedan salir nuevamente a hacer la misión. Queridos hermanos, queridos amigos, si nosotros queremos acercarnos a la gracia del trono de Dios, primeramente tenemos que dejar al mundo, ¿verdad?, sus prácticas malignas y acercarnos al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la misericordia, para alcanzar la bondad de Dios, la compasión de Dios y hallar la gracia a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Las abejas, ellas dejan su panal y van en busca de ese preciado néctar. Ellas van en busca de esa resina, en busca de esa goma. Nosotros debemos de dejar el mundo, queridos hermanos, para ir en busca del trono de la gracia, para ir en busca de esa misericordia y hallar la gracia para aquel gran momento, para aquel gran día que se acerca. Queridos hermanos, las abejas llevan ese néctar, ¿verdad?, a su panal para después obtener el resultado que es la miel. Ellas alimentan a sus larvas, también se alimentan ellas para ir al mundo y seguir con la misión que se le ha encomendado. Nosotros tenemos que dejar el mundo, acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a ese trono de la gracia, alcanzar la misericordia y por medio de la escritura,
verá, adquirir ese conocimiento, esa sabiduría para después ir al mundo y enseñar el evangelio a todas las personas que tanto los necesitan. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, queridos hermanos. En la tarde de hoy, nosotros vamos a estar hablando sobre permaneciendo en la gracia de Dios. Y vamos a tocar 3 puntos importantes. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre la gracia de Dios. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. También dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué es la gracia de Dios? Bien, la gracia de Dios es un regalo no merecido, es un don que viene de Dios. Nosotros no teníamos el derecho de obtener ese regalo, pero gracias a su misericordia, nosotros tenemos la oportunidad de adquirir ese regalo que viene de Dios. Eso es lo que es la gracia de Dios. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, cuando estábamos gozándonos en el mundo, en las prácticas mundanales, estábamos muertos, estábamos separados de Dios, ¿verdad? El pecado nos tenía separado de Dios. Por tal razón nosotros estábamos muertos. Al venir a Cristo, al acercarnos al trono de la gracia, al hallar la misericordia, la compasión de Dios, nosotros obtenemos, verá, una nueva vida que es a través de la fe en Cristo Jesús cuando somos bautizados en las aguas del bautismo. Hermanos, la gracia de Dios es un regalo no merecido, pero gracias a su misericordia, Dios es tan amoroso, Dios es tan bondadoso que nos dio esa oportunidad a cada uno de nosotros y también se la da a todas las personas que viven en el mundo. Ya dependerá de cada uno de ellos si quiere alcanzar esa gracia. En segundo lugar, ¿cómo nos acercamos a la gracia de Dios? Para eso vamos a leer lo que dice allá Efesios capítulo 1, versículo 25. Vamos a ver lo que nos dice Efesios Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cómo nos acercamos a la gracia de Dios? Nos acercamos a la gracia de Dios por medio de la ley de la libertad. Antes vivíamos en el mundo, éramos esclavos por causa del pecado. Al venir a Cristo, nosotros somos libertados, ¿verdad? Por medio de la ley de la gracia. Por medio de la ley de la gracia, nosotros somos libertados y tenemos que perseverar en ella para poder alcanzar el premio anhelado, para poder alcanzar el galardón, lo que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Bien, ¿cómo nos acercamos a la gracia de Dios? Por medio de la ley de la libertad. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos acercamos a la gracia de Dios? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿qué es la fe? Todo el mundo sabe qué es la fe. Porque si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros hemos aceptado a Cristo, estamos convencidos de que Dios es el creador de todas las cosas. Dios hizo este universo y todas las cosas que hay en este mundo, mis queridos hermanos. Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí,
para darnos esa oportunidad de vida, para poder alcanzar ese premio tan anhelado que todos deseamos obtener. Hermanos, nos acercamos al trono de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se alcanza la fe? La fe se alcanza cuando nosotros oímos el evangelio, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No oír cualquier cosa. Tenemos que oír la verdadera palabra que viene de Dios y a través de ella nosotros alcanzamos y oímos, ¿verdad? Por medio de la Biblia, la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? Nos acercamos a Dios, hermanos, a través de la fe. A través de la fe. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Murió por usted y por mí. Esa es la gracia que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? Que se encuentra en Cristo Jesús. Nosotros nos acercamos a la gracia de Dios cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, mis queridos hermanos, porque verdaderamente tenemos que nacer del agua y del Espíritu para poder acercarnos a Dios. Dice Efesios, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, nosotros nos acercamos a Dios, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo Jesús, a través de su gracia. A través de su gracia, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de poder alcanzar esa gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a Dios y a su gracia cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, hermanos, y vamos a ver ahí lo que nos dice la Biblia para que nos demos cuenta de que tenemos que nacer de nuevo. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo es que yo voy a nacer de nuevo? ¿Verdad? Hermano, yo no puedo entrar en el vientre de mi madre. Ustedes no pueden entrar en el vientre de su madre para nacer nuevamente. Jesús no se está refiriendo a ese tipo de nacimiento. Jesús se está refiriendo a un nacimiento espiritual, ¿verdad? A un nacimiento que verdaderamente nos va a dar la oportunidad de alcanzar esa gracia que está en Cristo Jesús, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice Juan, capítulo 3, versículos 5 al 7. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nadie podrá entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Hermanos, ¿por qué? Porque es en el bautismo en donde se da el perdón de pecado y se recibe el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pero les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia nos demuestra claramente que es en el bautismo en donde se recibe el nuevo nacimiento. Y allí se recibe el Espíritu Santo de Dios. A eso era lo que Jesús estaba refiriendo, a ese tipo de nacimiento que tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice allá el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, cuando una persona nace físicamente, eso le corresponde a la carne, ¿verdad? Pero cuando alguien es nacido del Espíritu, eso le corresponde al Espíritu. Nosotros, si queremos entrar en el reino de Dios, que es la iglesia, tenemos que nacer del agua y del Espíritu, porque es en el bautismo en donde se da el perdón de pecado y se recibe el Espíritu Santo de Dios. Mire la maravilla de Dios, hermano. Mire la hermosura de Dios. Dios quiere que todos entren a su reino, pero para poder que entren a su reino, que es la iglesia, tienen que nacer nuevamente del agua y del Espíritu. No te maravilles de que te dije,
o es necesario nacer de nuevo. Se lo está recalcando claramente y le dice, no te maravilles, es necesario que tengas que nacer de nuevo. Todo el que desea tener parte en el reino de Dios tiene que nacer de nuevo, mis queridos hermanos. Y la Biblia sigue mencionando, verá, con referente a este punto, que para poder acercarse a la gracia de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Mire lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si la salvación o la gracia hubiera sido por obra de justicia, Cornelio no hubiera tenido necesidad de ser bautizado. ¿Por qué? Porque Cornelio era un hombre bondadoso. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Cornelio era un hombre amable, hacía el bien a todas las personas. Si hubiera sido así, de esa manera, él no hubiera tenido la necesidad de buscar la regeneración, que es a través de las aguas bautismales, ¿verdad? Porque es allí donde se recibe el Espíritu Santo de Dios. Y él tuvo que proceder al bautismo para poder ser parte de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos mencionando, ¿verdad? Que tenemos que nacer de nuevo, hermanos, si queremos alcanzar la gracia de Dios. Dice Tito capítulo 3, versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos que la gracia de Dios se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador. Todo aquel que desea tener esa gracia tiene que acercarse a la fe en Cristo Jesús, para que justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Querido amigo, querido hermano, ¿quiere usted tener parte de esa herencia que ya tiene Dios preparado para nosotros? Tenemos que ser justificados a través de las aguas bautismales, ¿verdad? Y poder permanecer fieles en ella para poder entonces tener la oportunidad de recibir esa herencia en el día final. Claro, Dios la tiene ya preparada, hermanos. Nosotros tenemos que ahora trabajar arduamente, que tenemos la vida física y estamos en este mundo para poder alcanzar esa herencia. La Biblia sigue mencionando, hermanos, textos bíblicos que dice que para alcanzar la gracia de Dios, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Esta fue la gran comisión que le dio Jesús a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar del evangelio. Pero para yo poder ir a los diferentes lugares a predicar el evangelio, yo tengo que estar preparado. Y los apóstoles se prepararon para ir al mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y nace de nuevo será salvo. Jesús menciona dos cosas importantes en este texto bíblico. Hay que creer, hay que tener fe, ¿verdad? Porque la fe viene por allí cuando uno oye el evangelio. Entonces uno empieza a creer en Dios, a tal punto de que cuando llega ese momento, nosotros somos bautizados para regenerar nuestras vidas y renovarla en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Todo aquel que quiera ser parte del reino de Dios, que es la iglesia, tiene que creer y tiene que ser bautizado. Hemos hablado de dos puntos importantes de permanecer en la gracia de Dios. Uno, ¿qué es la gracia de Dios? Un don no merecido que viene de parte de Dios, ¿verdad? Dos, ¿cómo nos acercamos a la gracia de Dios? Por medio de la ley de la libertad, ¿verdad? Cuando nosotros obedecemos el evangelio, cuando nosotros aceptamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dejamos esa esclavitud del pecado y somos libres a través de la sangre de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, mis queridos hermanos. Esos son puntos importantes que debemos de tomar en cuenta para poder alcanzar la gracia de Dios. Y el tercer punto que vamos a tocar, hermanos, ¿cómo permanecemos en la gracia de Dios? Para eso vamos a ver lo que dice Juan.
Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese llevará muchos frutos. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si yo le corto la rama a un árbol que da buenos frutos, ¿qué va a suceder con esa rama? Esa rama se va a secar. Esa rama ya no va a dar más frutos porque ya no le pertenece al árbol. Hermanos, Jesús se presenta él mismo como ejemplo y él dice, yo soy la vid, dando a entender, yo soy el tronco principal y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas, refiriéndose a nosotros. Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. ¿Ve? El Señor siempre permanece, hermano, permanece. Nosotros somos los que nos separamos de Dios. ¿Ve? No podemos permitir ni dar la oportunidad al enemigo para que nosotros nos separemos de Dios. Tenemos que permanecer unidos a Cristo, ¿verdad? Porque unidos a Cristo, nosotros vamos a hacer muchas cosas buenas, porque todo lo que proviene de Dios, todo lo que proviene de Cristo es bueno. Todo es agradable delante de los ojos de Dios. Si nosotros nos separamos de Dios, hermanos, vamos a regresar nuevamente al mundo, ¿verdad? Y a las prácticas que hay en el mundo. Dios no desea eso. Dios desea que usted permanezca allí, pegado, hermanos, a Cristo, porque es la única forma, es la única salida para poder alcanzar la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Dios, el Señor, nunca se separa. Nosotros somos los que nos separamos. Procuremos, hermanos, permanecer unidos a Cristo, ¿verdad? Para poder entonces encaminarnos hacia la vida eterna. Permanecemos en Dios cuando estamos unidos a Él. Esa es la forma de poder ir avanzando, ir creciendo, ir madurando en la vida espiritual para poder alcanzar el premio anhelado, la herencia de Dios. Bien. Dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire las maravillas de nuestro Padre Celestial. Las cosas importantes que Dios nos ha dejado a nosotros, hermanos. Nos da la oportunidad de alcanzar su gracia para obtener el premio en el día final. Dios amó a este mundo desde el principio, desde la creación. Dios amó a este mundo. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor a cada uno de nosotros. Hermanos, dice Dios, manténganse en mi amor. Permanezcan en mi amor. ¿Ve? ¿Y cómo nosotros permanecemos en el amor a Dios? Dice Juan capítulo 14, versículo 23, cuando guardamos su palabra. Guardando la palabra de Dios, hermanos, nosotros permanecemos en ese amor. Cuando obedecemos su evangelio, cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? Nosotros permanecemos en el amor de Dios. No es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios me dice, lo que yo tengo que hacer. A través de su palabra, hermanos, nosotros tenemos que permanecer en el amor a Dios a través de su palabra, guardando su palabra, así como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas que sean conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que tener y tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas para ser mejores cristianos, para actuar conforme a la voluntad de Dios. Permanecer en la gracia de Dios, hermanos. Tenemos que permanecer en su amor. Dice Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, si nosotros permanecemos en su amor,
vamos a permanecer en su palabra. Y esa palabra, ¿verdad?, nos va a dar la libertad a nosotros. Nos va a dar la libertad, hermanos, ¿verdad? Y seremos libres, completamente libres, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros muchas veces no crecemos en la obra del Señor? ¿Por qué no avanzamos en la obra del Señor? Porque queremos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Verdaderamente así, de esa forma, no vamos a conocer la verdad. Para conocer la verdad, tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos afectan espiritualmente y dedicarle tiempo a la palabra del Señor para poder aprender y para poder captar el mensaje, la sabiduría de Dios y poder entonces conocer esa verdad. Pablo le decía a Timoteo, allá en la primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, si no me equivoco, mientras tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? Porque allí tú vas a conocer la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Libre, hermanos. Si nosotros permanecemos en esa verdad, verdaderamente vamos a ser libres, ¿verdad? Y vamos a actuar siempre conforme a la voluntad de Dios. Permanecer en la gracia de Dios. Tenemos que permanecer en su amor, hermanos. Guardando su palabra. Seremos verdaderamente discípulos de Dios si nosotros hacemos eso, ¿verdad? Porque es allí donde vamos a conocer la verdadera palabra de Dios, la verdadera verdad que nos hará libres a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, siguiendo con el tema, ¿verdad? Permaneciendo en la gracia de Dios. Hay un punto importante, ya casi para ir terminando. Hay un punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El escritor al libro de los Hebreos nos lo está diciendo claramente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes van a escapar si descuidan una salvación tan grande? No tenemos a dónde meternos, hermanos. Hay dos opciones, la vida eterna o el castigo eterno. Dios nos lo dice claro en su palabra, la vida eterna o el castigo eterno. Si nos descuidamos y no nos arrepentimos, vamos a ir al castigo eterno. Si nos mantenemos en obediencia, guardando la palabra de Dios, verá, hasta el final, vamos a ir a la vida eterna. Eso nos lo dice Dios en su palabra, hermanos. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que los oyeron. El Señor habló de esto mientras que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Que teníamos que prepararnos. Le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que prepararse para enseñar el evangelio, porque es importante que ustedes lo hagan, para que muchas personas alcancen la salvación. Y los discípulos captaron el mensaje y fueron por todas partes anunciando su palabra, ¿ve? Para que las personas tuvieran esa oportunidad. No nos descuidemos, hermanos. Hay muchas cosas que nos apartan de Dios. Hay muchas cosas que nos entretienen a nosotros, ¿verdad? Dice la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando un niño tiene hambre, un recién nacido tiene hambre, ¿verdad? Él llora para que le den la leche, pero tiene que ser una leche sólida. No puede ser una leche contaminada, porque no le va a hacer bien, no lo va a dejar crecer bien, ¿verdad? Tiene que ser una leche genuina para que ese niño pueda crecer bien. Nosotros tenemos que desear como ese niño, la leche espiritual no adulterada, la leche que verdaderamente nos va a dar la oportunidad de crecer espiritualmente, como Dios así lo desea, hermanos. Tenemos que preocuparnos por esas cosas, no dejarnos vencer tan fácilmente, ni descuidarnos por las acechanzas del enemigo, porque el enemigo lo que busca es que nosotros nos entretengamos en las cosas de este mundo. En este mundo hay muchas cosas que nos entretienen. Vivimos en un mundo tecnológico, hermanos, tecnológico prácticamente. Y hay muchas cosas que nos entretienen y nos separan de Dios completamente. Tenemos que procurar nosotros, lo que hemos aceptado su gracia,
tener verdaderamente un control de todas las cosas para poder entonces ser mejores en la vida espiritual. Tenemos que compartir el tiempo que Dios nos ha dado, hermanos. No todo es las cosas que ofrece este mundo. No todo es eso, hermanos. Tenemos que procurar buscar a Dios en primer lugar. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos manda a buscar su reino primeramente. ¿Ah? Él nos manda a buscar su reino primeramente. Hermanos, si nosotros no hemos captado el mensaje de Dios, yo creo que es hora de que cada uno de nosotros nos pongamos en la pila y tengamos esa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia de Dios, hallar misericordia, hallar la compasión de nuestro Señor Jesucristo y permanecer en esa gracia que ya nosotros la alcanzamos. Ahora lo que nos queda es permanecer en ella, pero ocupados así como lo hacía Timoteo. Timoteo no tenía tiempo para hacer otras cosas. Pablo no tenía tiempo para hacer otras cosas. Pablo se mantenía ocupado en la palabra. Timoteo se mantenía ocupado en la palabra. Ese es un gran ejemplo que nosotros tenemos que seguir, hermanos, si queremos alcanzar la victoria en el día final. Hermanos, amigos, Dios nos da esta maravillosa oportunidad de alcanzar su gracia. Si usted desea alcanzar la gracia de Dios, en primer lugar, tiene que acercarse al trono de la gracia de Dios. Porque es allí en donde alcanzamos su misericordia, su compasión. Y hallamos la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo para el oportuno socorro, para aquel gran día, para aquel gran momento, ¿verdad? Que usted y yo estamos esperando, hermanos. Esa victoria en el día final. Esa corona de justicia que Dios ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Mantengámonos fieles en la gracia de Dios para poder alcanzar esa herencia eterna en el día final. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo está cerca. Dios está permitiendo muchas cosas en este tiempo, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que verdaderamente ni usted ni yo pensábamos que iba a suceder, pero Dios sí nos los advierte en su palabra. Pensábamos que era mentira, pero Dios dice, aquí estoy, y nos está dando la oportunidad, hermanos, nos está dando la oportunidad a todos, a que nos acerquemos a Él. Dice la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amigos, hermanos, nosotros tenemos nuestro sentido bien puesto. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dentro de eso, seamos inteligentes. Si ya Dios nos lo está diciendo, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué estamos esperando nosotros para proceder a encontrar su gracia? ¿Qué estamos esperando, amigo, para alcanzar la gracia de Dios? Porque es allí en donde nosotros vamos a obtener la victoria. Fuera de la gracia de Dios, nadie podrá ser salvo. Todo aquel que desea alcanzar la gracia de Dios tiene que acercarse primeramente al trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Hallar la compasión de nuestro Dios. Y la gracia, que es a través de la fe. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Cuando nosotros somos bautizados y mantenernos dentro de esa gracia. Fieles a nuestro Padre Celestial. Obrando conforme a su voluntad. Haciendo las cosas que son agradables delante de Él. Y al final vamos a obtener la victoria. Que este mensaje, estimados amigos, hermanos,
nos ayude a cada uno de nosotros a poder comprender lo que Dios desea para que alcancemos la salvación. Hablamos del tema permanecer en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un don no merecido. ¿Cómo alcanzamos la gracia de Dios? A través de la ley de la libertad, a través de la fe en Cristo Jesús y cuando nacemos de nuevo. ¿Cómo permanecemos en la gracia de Dios? Cuando nos mantenemos unidos a Cristo. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.